Hola amigos de YouTube, bienvenidos al presente donde vamos a ver el software libre y gratuito Octave que se usa básicamente para visualizar funciones matemáticas y trabajar con matrices. La idea de hoy es presentar algo parecido a un gráfico que ahora vamos a ver. Antes que nada vamos a cargar los datos y los datos van a ser estos data2 que están en el directorio borrar. Entonces para cargarlo, como yo estoy en el otro directorio, si pongo pwd que me muestra el present working directory, me muestra que es otro, así que le pongo change directory, entre comillas, c2 puntos barra borrar y me lleva a donde está mi data, ¿sí? Nosotros para cargar la data, bueno, acá en este directorio tenemos data, data2.txt y después tenemos la función graficar.m que es la que queremos hacer, ¿sí? Lo que vamos a mirar ahora es cómo cargar el dato en Octave acá para después llamar a la función graficar y desarrollar esa función graficar que me permite graficar en el eje de las X datos de un examen, en el eje de las Y datos del otro, y en el plano estaríamos graficando los resultados si fue aceptado o fue rechazado en la universidad. Primero cargamos los datos, recuerden por ejemplo que creamos una matriz AA y le ponemos load y cargamos los datos de data2.txt. Esto tiene que ir entre comillas, si no nos daría error, ¿sí? Si no le ponen punto y coma al final, va a listar todos los datos y va a ser un poquito más lenta. Si se lo ponen, no. Veamos si ha cargado esto. Bueno, estos datos son los que les digo que tenemos de entrada, ¿no? Esto es para el examen 1 los resultados, el examen 2 los resultados y después la admisión, si fue admitido en la universidad o no, que es de acuerdo a los dos exámenes, ¿sí? Queremos plotear eso para visualizar el problema, ¿está bien? Bueno, lo que vamos a hacer entonces es, si uno quiere usar la función graficar en este caso, fue armada para que tenga un dato de entrada, una matriz X que no existe en este caso, y un vector Y o matriz Y de una sola columna que tampoco existe. Y la vamos a hacer a partir de la data esta. La matriz X va a ser examen 1 y examen 2, y la matriz Y va a ser, o el vector Y, va a ser el resultado de si es admitido o no admitido. Bueno, para crear esas matrices a partir de la matriz que ya tengo, por ejemplo, la primera quiero que me tenga todas las filas y la columna 1 y 2 de la matriz AA. Entonces pongo AA, todas las filas, en el primer número le pongo 2 puntos porque eso representa toda la fila. Y en el segundo pongo las columnas que quiero que esté, la 1 y la 2. Entonces recuerden, si no le pongo punto y coma al final me va a listar todo. Si la quieren listar de vuelta, hacen así, listan. Y ahora la Y chiquita va a ser solamente el vector que tiene de unos y ceros en la tercera columna, mi matriz AA, ¿cierto? Entonces la armo diciendo que vengan todas las filas y en columnas solamente quiero la tercera. Ahí como no le puse el punto y coma me pone todas las columnas. Bueno, esos son datos de entrada. Es como está preparada mi función graficar, que toma un dato X, una matriz X y una matriz Y lo grafica, ¿sí? Es decir, que lo que se quiere llegar es a hacer este plot, ¿sí? Si uno ve los datos de, por ejemplo, la matriz AA, ¿sí? Lo que hace justamente este gráfico es llevar cada puntito a un resultado, ¿sí? 34, por ejemplo, para el primer examen, no sé, será este, y 79, o quizás otro para acá, que 79 tiene que ser cercano a 80, es decir, este debe ser 34, ¿sí? Supongo, y 79.
Entonces ese está desaprobado, lo grafiqué en amarillo, es rechazado. Es decir, con redonditas amarillas ponemos los rechazados y con la cruz más ponemos los admitidos. Bueno, ese es el objetivo del presente ejercicio. Entonces ya vimos cómo cargar los datos en X y en Y a partir de los datos que tengo en la computadora en formato texto. Esto, si lo abren, acá ven estos datos ordenaditos, todas las filas y las 3 columnas, ¿sí? Y eso lo acabamos de guardar en una matriz A que después le hemos dividido. Entonces lo que vamos a hacer es crear un nuevo file que se llame, ahora lo vamos a hacer de nuevo para ir explicando, ¿cierto? Lo que vamos haciendo, ¿no? Entonces, pero el objetivo es llegar al file este que se llama graficar. Le podemos poner, en vez de graficar, le podemos poner plotear para diferenciarlo. Y la extensión M es la que se asigna cuando yo quiero correr una función desde el Octave para que Octave se dé cuenta que es un script de Octave. Ahora, esto lo voy a editar con un editor de texto normal, el bloc de notas, ¿sí? Entonces, en el bloc de notas empiezo a editar mi función, ¿sí? Lo primero que le voy a poner es el nombre, que va a ser plotear, y la entrada de datos que quiero. En este caso va a ser una matriz X y un vector Y. Y acá al final, antes de que me olvide, le voy a poner que esto, una vez que haga todo lo que tenga que hacer acá, lo cierre. Bueno, no es necesario dejar espacio, pero a los fines de visualizar lo que uno va haciendo es interesante hacerlo. Podemos crear una figura nueva y vamos a hacer que en esa figura nueva, que la podemos llamar por ejemplo 1, mantenga los ploteos que hacemos, y eso se pone con hold on. Así como puse hold on al comienzo, al final le voy a poner hold off, ¿sí? Si nosotros queremos ejecutar esto, no debería ser mucho, es decir, excepto plotear, excepto no dar ningún error. Está definida como entrada XY, es decir, dos matrices, y es lo que tenemos que ponerle de entrada, ¿sí? Bueno, no nos hizo nada. Si yo no le pusiera las entradas, ¿me va a tirar algún tipo de error? No, tampoco, porque está esperando datos. Bueno, no importa que no haya tirado error porque en realidad no está haciendo nada. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es, a partir de esos datos, recuerden que en X estaban los datos de los dos primeros exámenes y en Y el resultado de admisión, si era admitido o no admitido el candidato. Entonces, para plotear y llegar a un plot similar al que vimos originalmente, tenemos que hacer algunas operaciones, tenemos que programar esto. Lo podríamos programar directamente acá, ir programándolo acá. Plot es el comando que me permite plotear, ¿sí? Es decir, fíjense que tiene una entrada en Y, tiene una entrada en X, tiene distintas opciones. Si quieren ver documentación o ayuda, help plot, y les trae todo lo que hace el plot y cómo lo hace, ¿sí? Fíjense que nosotros queremos usar los marcadores, no líneas rectas, ¿sí? No líneas rectas entre datos, ¿sí? Entonces vamos a ir armando este archivo. Si pusiéramos el plot directamente de X, Y, sin especificarle más nada, lo que me haría es tomar esos datos, recuerden con CLC borraban, con whos veían las variables que estaban cargadas en memoria, con whos, y con who solo algo más resumido, ¿sí?
CLC para borrar, y si yo le pongo clear me saca todos los datos que tengo almacenados en memoria, cosa que no me interesa porque voy a trabajar con ellos. Entonces supongamos que probamos qué hace nuestro plotear así como lo hemos armado, bastante facilito. No es muy parecido a lo que queremos. Nosotros lo que queremos es que ponga marcadores en cada cruce de X con Y según lo que tenemos nosotros ahí de datos, ¿cierto? Entonces eso lo vamos a ir haciendo con los datos que se toman, pero además necesitamos saber si esos datos son o no de aprobado, ¿sí? Entonces el primer paso es armar la matriz de aprobado, armar la matriz de desaprobado, y después el segundo paso sería plotear esas matrices. Por eso es que hemos puesto el hold on, para que hagamos dos ploteos. En uno vamos a plotear, en el primero lo aprobado y en el segundo lo desaprobado. Si no le pusiera el hold on, uno sobrescribe al otro y no me va a mantener, digamos, el gráfico con las dos imágenes superpuestas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es buscar justamente cuáles son los valores o los casos de aprobado. ¿Y eso cómo lo hago? Bueno, lo podemos hacer de la siguiente manera. Podríamos probar acá antes, ¿sí? Podríamos probar acá y quizás convenga fabricar ese caso de positivos y negativos con la matriz general, ¿sí? A lo que me refiero, bueno, por ejemplo, si yo pongo la matriz positivo y le pongo que find, que encuentre dentro de la matriz AA mayores que 0, para los casos de la tercera columna. Sí, en realidad no, acá los positivos los saco directamente de la matriz Y. Lo puedo hacer así. Find, es decir, que me conserve todas las líneas en todas las filas en las que Y es mayor que 0. ¿Sí? Estricto, quiere decir que me va a dar los aprobados, los positivos. ¿Sí? Esto que me da acá no es el valor de Y, esto que me da acá es el valor de la fila que lo tiene, ¿sí? Es decir, la fila 4, la fila 5 es en la que Y es mayor que 0. Entonces, ahí ya tengo las filas donde se cumple que es positivo. Pero como yo quería una matriz positiva, en realidad tengo que valerme de algo provisorio. Primero vamos a usar un vector, en vez de positivo, que no me trae toda la matriz, podríamos usar un vector kk, ¿sí? Como positivo, y un vector nn como negativo, ¿cierto? Bueno, eso lo podemos ir volcando acá. Entonces acá todavía no vamos a plotear esto porque no es lo que queremos, pero vamos a fabricar un vector kk que encuentre de nuestra matriz Y los casos que sean estrictamente mayores que 0. Y otro vector nn que me dé las filas de donde la matriz es estrictamente menor que 1, es decir, que es 0. Esto me cuenta lo que son 0 y esto me cuenta lo que son 1. Está puesto como al revés, pero bueno, es lo mismo que coincidente con 1 o coincidente con 0. Es decir, acá tengo las filas de lo que quiero buscar. Bien. CLC. Si listamos de nuevo la KK, estos eran los valores positivos. Ahora, si yo quisiera de mi matriz X listar solamente esas columnas, yo lo que hago, esas filas, yo lo que hago es que me liste las filas que están en KK y las columnas, tanto quiero el examen 1 como el examen 2.
Si no le pongo punto y coma me lista, si le pongo punto y coma no me lista, ¿sí? Ahí me está listando lo que cumple que han entrado, han ingresado. Es decir, fíjense que acá en el primer examen 59 y 87 en el segundo ingresó y así sucesivamente. Mientras que el negativo dijimos que lo formábamos a partir del find, donde el i era estrictamente menor que 1. Si le pongo el punto y coma no me lista todo y soy feliz. Entonces que mi matriz negativa va a ser en este caso la matriz X con las filas negativas y las columnas 1 y 2, ¿sí? Ahí me listó todo. El positivo no recuerdo si está todo. El positivo no está hecho. Entonces este negativo, esto tengo que cargarlo en una matriz que se llame pos y ahí está. Entonces ya tenemos las dos matrices. La idea es plotearlo por separado. Lo que es positivo en el sentido de que fue admitido y lo que es negativo en el sentido de que no fue admitido. Las notas de los primeros exámenes y segundos exámenes para el positivo son esto y para el negativo son este. Es decir, para los que no fueron aceptados son esta, en primer examen y en segundo. Fíjense, acá uno se sacó 92 y 40 no fue admitido. Bueno, pobre. Esto lo traduzcamos a nuestro archivito .m. Entonces acá, digamos, lo que hacíamos era encontrar el vector que tenía el número de fila que es positivo. Mientras que mi matriz que llamo positiva, que va a tener varias filas, va a tener k filas y va a tener dos columnas que son los valores del primer examen y del segundo examen. En X lo que tenemos que hacer es que va a ser igual a X. Ahora, como fila va a tener las filas K y como columna va a tener la columna 1 y la columna 2, ¿sí? Recuerden que si no quieren que empiece a listar todo esto al final, siempre es bueno ponerle el punto y coma. Acá también ponemos punto y coma, si no nos va a listar todo esto, ¿sí? Y como negativa, la matriz negativa va a ser igual a X con las filas NN y también con la columna 1 y 2, ¿sí? Bueno, ahora ya podríamos plotear, por ejemplo, plotear lo que es positivo. Lo que es positivo lo tomo de esto, ¿sí? Y quiero que en el eje de las X pongan las notas del primer examen y en el eje de las Y pongan las notas del segundo examen. Entonces, para plotear eso, lo que voy a hacer es plotear los casos positivos, que para el caso de X serían todas las filas, mientras que la columna sería solamente la 1. Y para el caso de las Y serían todas las filas con los resultados del segundo examen, ¿sí? Podemos probar qué nos da acá, a ver si esto ayuda en algo. CLC me limpia la pantalla y si pongo plotear y le doy los valores de entrada que ya tiene cargado en memoria X, Y, me debería graficar solamente los casos positivos. Bueno, ya hemos hablado de esto, que en realidad me está graficando con líneas, porque el plot por default es por línea. Entonces lo que tenemos que indicarle es que use marcadores, ¿sí? Y esos marcadores lo podemos hacer de la siguiente manera. Si uno pone acá el help en documentación, acá el help, plot, fíjense que para usar marcadores tengo estas opciones: el más, la O, la estrella, el punto. Estos son los marcadores válidos.
Y lo que tengo que hacer es ponerle entre comillas el tipo de marcador que quiero que me grafique. Entonces supongamos que para los positivos quiero el más, ¿sí? Salvamos y vemos a ver el resultado de esto. Vamos a plotear y ahora se parece más a lo que queremos tener. Lo que queremos tener está en negro. Entonces, para que ese marcador sea negro, lo que tenemos que usar es los códigos de color. Black es la K. Adelante del más le ponemos la K. ¿Sí? Volvemos a plotear y ya me queda en negro. ¿Sí? Es decir, estos son los casos positivos que han tenido aceptación en la universidad. Nosotros al poner el hold on acá, lo que hacemos es que se mantenga la gráfica siguiente que voy a hacer. Es decir, acá voy a hacer otro plot, pero con los casos negativos. Es decir, voy a copiar esto, pero en vez de poner positivo, voy a poner negativo, ¿sí? Es decir, que grafique lo negativo. Negativo. Todas las filas, la columna 1 que corresponde a exámenes del examen 1, todas las filas negativas con la columna 2 que corresponden a exámenes 2. En vez de usar, también va a ser negro, por ejemplo, el marcador, pero en vez del más, para diferenciarlo, ya que estamos diferenciando las cosas, por eso separamos positivo y negativo, podríamos usar la O chiquita, ¿sí? Veamos qué nos va quedando con esto. Es decir, damos Enter, plotear XY y ya estamos más bonito. Ya lo podemos diferenciar. Esto es bastante parecido a lo que nos había mostrado la otra gráfica, pero no es exactamente igual. Ahí nos pusieron estos de amarillo, es decir, el borde negro pero el fondo amarillo. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Lo que tenemos que hacerle es indicarle, en el caso de negativos, digamos el color que queremos. Y si no me equivoco era el comando, vamos a ver, comandos, acá. Face, no, es marker, face. Bien, no lo tiene, pero les aseguro que funciona, ¿sí? Entre comillas le ponemos marker face y le ponemos luego el color entre comillas, coma, y el color entre comillas. Vemos ahora, cerramos esta, vemos de ejecutar entonces el plotear y me pone las pelotitas de la face en amarillo, ¿sí? Después podemos agregarle el cartelito a los ejes, ponerle un título y ponerle una leyenda. ¿Está? ¿Cómo le ponemos título y leyenda? Bueno, recuerden que para el título lo que teníamos que hacer era poner la palabra title y poner el título, ¿sí? Por ejemplo, gráfica de exámenes versus admisión. ¿Sí? Y los ejes, el X-label es el eje de las X, le podemos poner resultado examen 1, mientras que el Y-label era el resultado examen 2.
Bueno, vayamos viendo qué nos da. ¿Sí? A ver. Bueno, me gusta. Gráfica de examen versus admisión. Acá el acento lo toma como el carácter mal, así que lo vamos a poner sin el acento. El resultado de examen 1 es el eje de las X, resultado de examen 2 el eje de las Y. Es decir, acá hemos volcado nuestros datos que consisten en varias filas que tienen el resultado del primer examen de una persona con el resultado del segundo examen y si el mismo es admitido o no. ¿Sí? Ok. Lo otro que podría ayudarme es poner una leyenda acá que me diga qué representa cada uno. Entonces le ponemos legend y el primer dato que estamos ploteando eran los casos positivos, ¿no? Entonces ponemos admitidos y el segundo caso que estamos ploteando es de los negativos. No aceptados, o lo que quieran, ¿cierto? Guardamos esto, save, guardar, etc. Y volvemos a plotear, ¿sí? Bien, es decir, ya tienen la leyenda de qué es lo que significa la cruz y qué es lo que significa la pelotita y los datos en X y en Y. Hay que acostumbrarse, digamos, a cómo trabaja el programa Octave. Está bastante interesante. Digamos que al ser gratuito también le hace buena competencia a MATLAB, que es su par paga, y es muy útil para la gente que trabaja con matemática o con estadística. Si quieren, vamos a hacer una rápida repasada. Definimos la función plotear, que es la que vamos a llamar después desde Octave. ¿Sí? Recuerden que este archivo plotear tiene que estar en el directorio donde está trabajando el Octave, porque si no, no lo va a encontrar. Definimos el nombre de la figura y le decimos que todo lo que ploteemos sea ploteado ahí. ¿Sí? Eso es hasta que le aparezca el hold off. Es decir, hold off hace que ya se plotee de nuevo. A ver qué pasaría si yo meto de vuelta a plotear. Bueno, como el nombre de la figura es el mismo, me lo plotea, bueno, con el mismo nombre. Después, usando propiedades de las matrices o vectores, yo creo un vector K que me traiga el número de fila de la matriz donde se cumple que es mayor que 0, estricto, es decir, los resultados que son iguales a 1, y los negativos, una lista de filas donde el resultado de la matriz resultante es menor que 1, es decir, es 0, no admitido. Después creo dos matrices, una positiva y otra negativa. La positiva es con los datos de X tomando solamente las filas que son positivas. Pongo las columnas de dichos datos de exámenes, la columna 1 y la columna 2. Lo mismo para la matriz negativa, que no han ingresado, es decir, le pongo los datos de la matriz donde la fila cumple que el resultado es menor que 1, es decir, es 0, y le pongo ahí los valores de esas columnas. Ploteo esas cosas en X poniendo, digamos, la parte positiva por un lado y luego la parte negativa por otro.
al tener el hold on, me lo va a hacer en la misma gráfica. Si yo no le pongo el hold on, no me lo va a hacer en la misma gráfica, ¿sí? A ver, supongamos que yo le pongo el % a esto, le pongo el % a esto y le pongo el % a esto. El resultado sería algo que en realidad no quiero, ¿sí? Solamente me está graficando, en realidad ya me graficó el positivo y ahora me sobrescribe el positivo y me grafica el negativo, porque no mantuve con el hold on ese gráfico. Bueno, y después, viendo, digamos que lo quiero usar con marcadores, le pongo la K por el color negro y el tipo de marcador que quiero. Acá también la K por el color negro y el tipo de marcador, es decir, la pelotita negra, y le pongo que el fondo de esa pelotita marker face sea amarillo, ¿sí? Le podemos poner otro color, no sé, la R por ejemplo sería de rojo. Veamos qué nos da, ¿sí? Es decir, le cambia el color de fondo. Para hacer más claro nuestro gráfico, le ponemos título y los carteles de X y de Y, y después una leyenda que me indique los casos, digamos, de aprobados y no aprobados. Bueno, espero que les sirva, y si les gustó, dedito para arriba. Será hasta la próxima. Gracias por ver el canal.